Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Y hoy? Hoy nos metemos en un terreno pantanoso. Un tema que da para charlar horas y horas con un buen mate. O, ¿por qué no?, una birra bien fría. Hoy vamos a hablar de los 10 mitos que se derrumbaron después de la derrota del kirchnerismo en Argentina. Sí, como lo oyen. Durante años nos contaron un cuento, una especie de saga interminable con sus héroes y villanos, donde parecía que ciertas cosas eran leyes inmutables del universo argentino, como que el dulce de leche engorda o que los lunes cuestan. Pero ¿qué pasó? Llegó un cambio, un giro de guión que nadie se esperaba. Y de repente, muchas de esas verdades absolutas empezaron a tambalearse como un castillo de naipes en medio de un huracán. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar uno por uno esos dogmas que nos repitieron hasta el cansancio. Vamos a analizar cómo, de un día para el otro, lo que parecía imposible se volvió posible. Este no es un vídeo para buscar pelea, que los conozco. Es para poner sobre la mesa una nueva realidad, para ver las cosas desde otra perspectiva, con datos, con hechos, con lo que está pasando ahora mismo en el país. Veremos cómo la llegada de Milei, este personaje que irrumpió en la escena política como un vendaval, no solo cambió el gobierno, sino que empezó a desmantelar una narrativa que llevaba décadas instalada en el imaginario colectivo argentino. Y ojo, que esto va a ser un viaje intenso. Vamos a tocar temas sensibles, la economía, la política, la gobernabilidad, todo eso que nos afecta el día a día. Vamos a ver cómo esas frases que sonaban a sentencia definitiva, como sin el peronismo no se puede gobernar o el déficit es inevitable, de repente se están quedando sin argumentos. La idea es simple: observar, analizar y, sobre todo, pensar por nosotros mismos. ¿Están listos para ver cómo se caen los ídolos de barro? Pues vamos a darle caña, que esto recién empieza. Dentro vídeo. Empezamos fuertes, señores. Con la joya de la corona, el bastión inexpugnable, la fortaleza que parecía imposible de conquistar. Durante más de 20 años, nos vendieron la idea de que la provincia de Buenos Aires era territorio sagrado del kirchnerismo. Ganar allí era como intentar marcarle un gol de mitad de cancha a un portero gigante con 6 brazos. Era su patio de juegos, su fuente de poder inagotable. Cada elección, el mapa se teñía de azul y la narrativa era siempre la misma. La provincia nos respalda. Era el ancla que los mantenía a flote, incluso en las peores tormentas políticas a nivel nacional. Pero, ¿qué pasó en 2023? Pues que el gigante con 6 brazos se distrajo, o quizás la gente se cansó de que siempre le pararan los mismos tiros. La victoria de Milei a nivel nacional y los resultados que obtuvo en distritos clave del conurbano bonaerense fueron un terremoto político de escala 9 en la escala de Richter. De repente, vimos municipios históricamente peronistas donde la Libertad Avanza hacía elecciones impresionantes, rompiendo con décadas de lealtad electoral. Fue la primera grieta seria en ese muro que parecía de hormigón armado. El mensaje fue clarísimo y resonó en cada rincón del país. La gente de la provincia, esa que supuestamente votaba con el corazón peronista sin importar qué, demostró que su voto no es un cheque en blanco. La percepción pública cambió radicalmente. Ya no se habla de un bastión, se habla de un territorio en disputa. El ciudadano bonaerense demostró que también evalúa, que castiga y que, sobre todo, está dispuesto a probar algo nuevo cuando siente que lo viejo ya no le da respuestas. El mito de la invencibilidad se hizo añicos. Este cambio no fue solo un número en una planilla de Excel. Fue un cambio cultural. La gente empezó a hablar de política de otra manera en los barrios, en los comercios. Se perdió el miedo a expresar una opinión diferente. La idea de que acá siempre ganan los mismos empezó a ser reemplazada por un ¿y por qué no? La derrota no fue solo electoral, fue simbólica.
demostró que ningún poder es eterno y que el verdadero soberano, que es el pueblo, puede cambiar el rumbo cuando se lo propone. Así que, el primer mito, el del dominio eterno en la provincia más grande del país, queda oficialmente derrumbado. Fue el primer gran golpe a una estructura que se creía indestructible y abrió la puerta para que todos los demás mitos que vamos a ver hoy empezaran a caer uno detrás de otro como en un efecto dominó. La fortaleza, al final, no era tan inexpugnable como nos habían contado. Vamos con el siguiente. Bueno. Este es un clásico, un greatest hit del manual de profecías apocalípticas argentinas. La frase "no terminan", el mandato se repetía como un mantra cada vez que un no peronista llegaba a la Casa Rosada. Era la amenaza velada, el fantasma de la crisis de 2001, agitado constantemente para generar miedo e inestabilidad. La idea era simple y efectiva: fuera de nosotros solo hay caos. Nos decían que sin el aparato peronista, sin su estructura y su capacidad de gobernar, el país era ingobernable y cualquier intento estaba condenado al fracaso, a un helicóptero en el techo. Y aunque el gobierno de Macri ya había logrado completar su mandato, rompiendo con esa racha de interrupciones, el mito seguía ahí, latente. Con la llegada de Milei, un outsider total, sin gobernadores, con una minoría parlamentaria, la profecía volvió con más fuerza que nunca. No dura 6 meses, decían algunos. Le van a incendiar el país, vaticinaban otros. Parecía que el guión ya estaba escrito y que solo era cuestión de tiempo para que la crisis social y política hiciera implosionar al gobierno. Era la crónica de un final anunciado, o eso querían que creyéramos. Pero ¿qué ha pasado en la realidad? Contra todo pronóstico, el gobierno de Milei no solo ha sobrevivido a los primeros meses críticos, sino que ha demostrado una estabilidad y una proyección de gobernabilidad que ha dejado a muchos con la boca abierta. Lejos de la imagen de un presidente aislado y sin poder, hemos visto a un gobierno que, a su manera y con su estilo, ha ido construyendo los cimientos para poder gobernar. El famoso DNU, la Ley Bases, más allá del debate, demostraron una voluntad férrea de llevar adelante su programa. El gobierno ha mostrado una notable capacidad para marcar la agenda, para mantenerse firme en sus convicciones y para comunicar directamente con la ciudadanía, saltándose a los intermediarios tradicionales. Ha logrado mantener un sorprendente nivel de apoyo popular, incluso en medio de un ajuste económico durísimo. Esta resiliencia ha descolocado a la oposición y ha empezado a desvanecer ese fantasma de la ingobernabilidad. La gente ve un rumbo, ve un capitán que no duda, y eso, en un país acostumbrado a los volantazos, genera una sensación de estabilidad inédita. En definitiva, el mito de que un no peronista está condenado a no terminar su mandato se está desmoronando a la vista de todos. Milei está demostrando que se puede gobernar sin ser peronista, incluso en las condiciones más adversas que uno pueda imaginar. Está reescribiendo las reglas del juego y probando que la estabilidad no depende de un partido político, sino de la legitimidad que te dan los votos y la convicción para llevar adelante el plan que la gente eligió. Otro mito al carrer. Agárrense que entramos en terreno económico, el verdadero dolor de cabeza de todos los argentinos. Por décadas, nos acostumbraron a una idea que parecía una ley de la física. El Estado siempre gasta más de lo que le ingresa. El déficit fiscal era como un miembro más de la familia, ese primo molesto que vive en tu casa, come de tu heladera y nunca paga nada. Se normalizó la idea de que el Estado era un barril sin fondo y que la única solución era o pedir plata prestada, generando una deuda impagable, o encender la maquinita de imprimir billetes, que ya veremos en el próximo punto. Esta cultura del déficit se presentaba como algo inevitable, casi como un rasgo de nuestra identidad nacional. Somos así, parecían decir. Cualquier intento de ajuste era tildado de insensible, de inhumano, de ir en contra de la gente. El resultado lo conocemos todos.
crisis recurrentes, inflación galopante y una sensación de estancamiento perpetuo. La idea de que un gobierno pudiera llegar y decir se acabó, a partir de ahora gastamos lo que tenemos, sonaba a ciencia ficción, a una utopía inalcanzable para un país como Argentina. Pero llegó Milei con su famosa motosierra, que más que una herramienta se convirtió en un símbolo potentísimo. Desde el día 1, el mensaje fue claro y contundente: no hay plata. Y lo que para muchos era un eslogan de campaña, se convirtió en una política de Estado. El gobierno implementó un ajuste fiscal de una magnitud sin precedentes en la historia argentina. Se recortaron ministerios, se eliminaron gastos políticos, se frenó la obra pública que no era prioritaria y se revisaron todos y cada uno de los contratos del Estado. Fue una cirugía mayor a corazón abierto, sin anestesia. Los resultados, en tiempo récord, fueron asombrosos. En los primeros meses de gestión, el gobierno anunció que había alcanzado el superávit fiscal y financiero, algo que Argentina no veía desde hacía más de una década. Superávit, una palabra que casi habíamos borrado de nuestro vocabulario. De repente, el Estado dejó de ser ese primo vago y empezó a comportarse como un adulto responsable que paga sus cuentas. Se demostró que el déficit no era una ley divina, sino el resultado de decisiones políticas que se podían revertir. Este cambio de paradigma es, quizás, uno de los logros más importantes y estructurales del nuevo gobierno. Es la prueba fehaciente de que se puede administrar el Estado con austeridad, con eficiencia y con la misma lógica que cualquiera de nosotros aplica en su casa. No se puede gastar más de lo que entra. El mito de que Argentina estaba condenada a vivir con déficit se está cayendo a pedazos, y en su lugar está naciendo la esperanza de un país con cuentas ordenadas, que es la base fundamental para cualquier crecimiento sostenible a largo plazo. A tomar nota. Si el déficit era el primo vago, la emisión monetaria era el amigo fiestero que te invita a una ronda de tragos, y al día siguiente te das cuenta de que pagaste todo con tu tarjeta y estás endeudado hasta las cejas. Durante años, la solución mágica para cubrir el agujero fiscal fue simplemente prender la maquinita. ¿Falta plata para pagar sueldos? Maquinita. ¿Hay que financiar un nuevo plan social? Maquinita. ¿El Banco Central se queda sin reservas? Dale a la maquinita. Era la droga de la que la economía argentina se había vuelto adicta. Este recurso, presentado como una herramienta de soberanía monetaria o impulso a la demanda, no era más que un engaño. Imprimir billetes sin respaldo es como echarle agua a la sopa para que rinda más. Al final, tienes más sopa, sí, pero sin sabor y sin nutrientes. En economía, esto se traduce en una sola palabra: inflación. Cada billete nuevo que se imprimía sin un crecimiento real de la economía hacía que el billete que vos tenías en el bolsillo valiera un poquito menos. Era un impuesto encubierto, el más injusto de todos, que afectaba principalmente a los que menos tienen. El mito era que no se podía parar, que si se dejaba de emitir, la economía se frenaba en seco, que habría una recesión brutal y que el sistema colapsaría. El plan Platita, antes de cada elección, era la prueba más descarada de esta lógica. Se nos decía que era necesario para poner plata en el bolsillo de la gente, cuando en realidad era una maniobra que, a la larga, vaciaba esos mismos bolsillos a través de la inflación. La idea de un banco central independiente que dejara de ser el financista del tesoro parecía una fantasía de economista liberal. Y entonces, el gobierno de Milei llegó con una de sus promesas más radicales: cerrar el Banco Central. Más allá de la literalidad de la propuesta, el concepto de fondo era clarísimo: se acabó la emisión para financiar al fisco. El nuevo gobierno implementó una política de emisión cero para cubrir el déficit. El Banco Central, bajo la nueva dirección, cortó de raíz el grifo monetario que alimentaba el gasto público. Fue como quitarle la botella al alcohólico. Los primeros días fueron duros, con una abstinencia que se sintió en toda la economía. Los efectos positivos, sin embargo, comenzaron a notarse con una velocidad sorprendente.
La brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares paralelos se redujo drásticamente. La inflación, aunque todavía alta por la inercia y el sinceramiento de precios, empezó a mostrar una clara tendencia a la baja mes a mes. El gobierno demostró que se podía gestionar la economía sin recurrir al atajo inflacionario, sentando las bases para una estabilización real de la moneda. El mito de la maquinita indispensable se quemó, literalmente, junto con los billetes que perdían su valor. Este es otro de los grandes dogmas de la política argentina, casi un artículo no escrito de la Constitución. La idea era que el peronismo, con su control de los sindicatos, los movimientos sociales, una porción importante del Congreso y una red de gobernadores e intendentes, era el dueño de la calle y, por lo tanto, el dueño de la gobernabilidad. Si ellos no querían, no se podía gobernar. Punto. Cualquier gobierno no peronista debía, sí o sí, negociar con ellos, ceder, entregarles cuotas de poder o atenerse a las consecuencias, paros generales, piquetes, protestas y un clima de crisis permanente. Esta creencia convertía al peronismo en una especie de árbitro supremo de la política nacional. Podían perder una elección, pero nunca perdían el poder real, el poder de veto. Esta situación generaba una parálisis constante. Muchos gobiernos intentaron reformas estructurales y se encontraron con un muro infranqueable. La amenaza de parar el país era un arma de disuasión masiva que condicionaba cada decisión. El mito se alimentaba de sí mismo, como todos creían que era así. Todos actuaban en consecuencia, otorgándole al peronismo un poder que a veces ni siquiera los votos le daban. Con la llegada de Milei, un presidente sin un solo gobernador, con un bloque minúsculo en ambas cámaras del Congreso y con una confrontación directa contra lo que él llama la casta, este mito se puso a prueba como nunca antes. La pregunta en el aire era, ¿cómo va a hacer para gobernar? La respuesta parecía obvia para los analistas tradicionales, no va a poder. Estaban esperando el primer paro general de la CGT, la primera gran movilización piquetera, el primer rechazo contundente en el Congreso, para decir, ¿vieron? Se los dijimos. Sin embargo, el gobierno de Milei ha demostrado una habilidad inesperada para construir gobernabilidad por caminos alternativos. En lugar de la tradicional rosca política a puertas cerradas, ha optado por una estrategia de negociación directa con gobernadores de diferentes signos políticos, ofreciendo acuerdos puntuales a cambio de apoyo para sus leyes. El Pacto de Mayo fue un ejemplo claro de esta táctica, una convocatoria amplia a la dirigencia para firmar un acuerdo de políticas de Estado, pasando por encima de las estructuras partidarias tradicionales. Además, el gobierno ha utilizado su fuerte respaldo popular como principal herramienta de presión. Al mantener una comunicación directa y constante con su electorado, ha logrado que la presión no sea solo de la oposición hacia el gobierno, sino también de la ciudadanía hacia la oposición para que permita gobernar. La aprobación de la Ley Bases, tras meses de durísimas negociaciones y a pesar de la resistencia inicial, es el ejemplo más concreto de que se pueden lograr consensos y sacar adelante leyes transformadoras sin depender del bloque peronista. El mito de que ellos tienen la llave de la gobernabilidad está, como mínimo, en jaque. Aquí tenemos otro clásico del relato, una caricatura muy efectiva. Si no es peronista, entonces gobierna para los ricos. La imagen era siempre la misma, un gobierno de CEOs, de hombres de negocios en autos caros, tomando decisiones en una torre de Puerto Madero que solo beneficiaban a las grandes corporaciones, a los bancos y al Círculo Rojo, mientras el pueblo trabajador y las pequeñas y medianas empresas quedaban a la deriva. Era una forma muy simple de dividir el mundo en dos: ellos, los malos, los ricos, y nosotros, los buenos, el pueblo. Este mito era particularmente poderoso porque apelaba a una desconfianza histórica hacia las élites económicas y simplificaba cualquier debate. Si un gobierno proponía una reforma laboral,
era para quitar derechos a los trabajadores y favorecer a los empresarios. Si proponía abrir la economía, era para destruir la industria nacional y beneficiar a las multinacionales. No importaba el contenido real de las medidas, la etiqueta ya estaba puesta de antemano. Cualquier política que no fuera explícitamente distribucionista y estatista era por definición pro-ricos. Con Milei, un libertario que defiende a capa y espada el capitalismo de libre mercado, este mito parecía encajar a la perfección. Va a gobernar para sus amigos empresarios, decían. Se esperaba una lluvia de beneficios para los grandes jugadores de la economía y un abandono total de los sectores más vulnerables y de las pymes, que son el verdadero motor del empleo en Argentina. La profecía era que la brecha entre ricos y pobres se agigantaría de manera exponencial bajo su gestión. Pero al analizar las medidas concretas, el panorama se vuelve mucho más complejo y matizado. Por ejemplo, la desregulación masiva de la economía, contenida en el DNU, eliminó un sinfín de trabas, permisos y burocracias que afectaban principalmente a los emprendedores y a las pymes, que no tienen un ejército de abogados y gestores para navegar ese laberinto. Simplificar la creación de empresas, facilitar las importaciones de insumos y eliminar regulaciones absurdas son medidas que benefician directamente al pequeño y mediano empresario que quiere competir. Además, políticas como la reforma laboral propuesta buscan, según el gobierno, generar más empleo en blanco, algo que beneficia directamente al trabajador que hoy está en la informalidad. O la apertura de los cielos, que al generar más competencia baja el precio de los pasajes y beneficia al ciudadano común, no solo al gran empresario. Incluso la eliminación de la inflación, como vimos antes, es la política más progresiva que existe, porque protege el poder de compra de los que menos tienen. Se está demostrando que una política pro-mercado no es necesariamente una política anti-gente, sino que puede generar un ecosistema donde todos tengan más oportunidades de crecer. Este mito es, digamos, el complemento del anterior. La narrativa era que los políticos no peronistas eran una élite insensible, tipos de apellido compuesto que vivían en una burbuja, que no conocían la realidad de los barrios populares, que no pisaban el barro y que, por lo tanto, no podían entender ni atender las necesidades reales de la gente común. Se los pintaba como tecnócratas fríos, que solo miraban planillas de Excel y no veían los rostros humanos detrás de los números. En contraste, el peronismo se arrogaba el monopolio de la sensibilidad social y la cercanía con el pueblo. Esta imagen se construía, en fin, con gestos y símbolos. El político peronista era el que iba a un acto en el conurbano, abrazaba a una señora, comía un choripán y hablaba con el lenguaje del pueblo. El no peronista, en cambio, era el que daba conferencias de prensa con gráficos complejos y usaba palabras técnicas que nadie entendía. Se creó una dicotomía entre el corazón, peronista, y la razón, no peronista. Y en Argentina, ya se sabe, siempre se nos dijo que había que seguir al corazón, aunque la razón nos advirtiera del peligro. Con la llegada de Milei, un académico, un economista teórico con un discurso muy técnico y abstracto, este estereotipo parecía confirmarse. ¿Cómo iba a conectar este profesor loco con el argentino de a pie? ¿Cómo iba a entender los problemas de una familia que no llega a fin de mes si su mundo eran las ecuaciones y las teorías económicas austríacas? La apuesta de la oposición era que su figura generaría un rechazo inmediato en los sectores populares por su supuesta lejanía y frialdad. Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno fascinante. Milei ha logrado construir una conexión directa y muy potente con una parte enorme de la sociedad, incluyendo a los sectores más populares. Su estilo disruptivo, su lenguaje directo y sin filtros, aunque a veces técnico, es percibido por muchos como auténtico y honesto. La gente no ve a un político tradicional que les miente con promesas vacías, sino a alguien que les dice la verdad, por más dura que sea. Su famosa frase "no hay plata" es un ejemplo perfecto. Es una frase dura, pero que la gente entiende y valora por su sinceridad. Además, el gobierno ha implementado políticas sociales con una nueva lógica,
En lugar de los planes manejados por intermediarios y punteros políticos, se ha movido hacia la ayuda directa, como la tarjeta alimentar o la asignación universal por hijo, duplicando sus montos y asegurando que el dinero llegue directamente al bolsillo del beneficiario sin intermediación. Este gesto, sumado a la comunicación constante en redes sociales, a sus viajes en vuelos comerciales y a su estilo de vida austero, ha creado una imagen de cercanía muy diferente a la tradicional, pero increíblemente efectiva. El mito del político insensible y lejano se ha chocado con un presidente que, a su manera, ha conectado con la gente como pocos. El antiimperialismo, un clásico del repertorio. Este mito sostenía que cualquier gobierno que no se alineara automáticamente con el eje de Venezuela, Cuba y otros regímenes similares era, por definición, un cipayo, un vendepatria, un títere de los Estados Unidos. La idea era que el mundo se dividía en dos: los países dignos y soberanos, los que confrontaban con Estados Unidos, y los países sumisos y arrodillados, aquellos que buscaban tener una buena relación con las potencias occidentales. El peronismo, especialmente en su versión kirchnerista, se presentaba como el único garante de una política exterior soberana. Esta narrativa se basaba en una visión muy simplista y anacrónica de las relaciones internacionales, propia de la Guerra Fría. Cualquier acuerdo con el FMI era someterse a los dictados del fondo. Cualquier acercamiento a Estados Unidos o a Europa era entregar la soberanía. Se aplaudían las alianzas con regímenes autoritarios bajo la bandera de un supuesto multilateralismo, mientras se demonizaba la cooperación con las democracias liberales más prósperas del mundo. La soberanía, según este mito, consistía en aislarse y confrontar, no en integrarse inteligentemente al mundo para defender los intereses del país. Con la llegada de Milei y su explícita admiración por Estados Unidos e Israel, las acusaciones de entrega y sumisión se multiplicaron por 1000. Se vaticinaba que Argentina se convertiría en una colonia, que regalaría sus recursos naturales y que perdería toda autonomía en su política exterior. La foto de Milei con el embajador de Estados Unidos o sus viajes a ese país eran presentados como la prueba irrefutable de esta supuesta traición a la patria. Se esperaba una política de alineamiento automático y acrítico con los intereses de Washington. Sin embargo, la gestión ha mostrado una estrategia mucho más pragmática y centrada en los intereses nacionales. Si bien es cierto que hay un claro alineamiento con Occidente, esto se presenta como una decisión estratégica para atraer inversiones, abrir mercados y conseguir apoyo financiero, algo fundamental para salir de la crisis. El gobierno argumenta que no se puede ser soberano si se es pobre y se depende del favor de regímenes poco confiables. La verdadera soberanía, dicen, es tener una economía fuerte y estable que te permita negociar de igual a igual con cualquier país del mundo. Además, el gobierno ha tomado decisiones que demuestran una defensa clara de los intereses argentinos. Por ejemplo, en las negociaciones por la hidrovía o en la defensa de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur, se ha mantenido una postura firme. La búsqueda de inversiones no significa regalar los recursos, sino establecer reglas de juego claras para que las empresas vengan, inviertan, generen empleo y paguen sus impuestos en Argentina. Se está demostrando que se puede tener una excelente relación con las principales potencias del mundo, sin renunciar a defender lo que es nuestro. El mito del vendepatria se desdibuja cuando los resultados son más oportunidades y crecimiento para el país. El miedo. Esa es la palabra clave aquí. Este mito era el arma definitiva del status quo. La idea era generar pánico ante cualquier posibilidad de cambio real. Más vale malo conocido que bueno por conocer, dice el refrán. Y esa era la lógica que se intentaba instalar. Un gobierno no peronista, y más uno con ideas tan radicales como el de Milei, era presentado como un salto al vacío, una aventura irresponsable que nos llevaría al caos, a la disolución nacional, a una crisis social sin precedentes. Se agitaba el fantasma de la hiperinflación, irónico, del desempleo masivo,
de la violencia en las calles. El mensaje era claro. Nosotros, con todos nuestros defectos, garantizamos un mínimo de orden y previsibilidad. Fuera de nosotros, solo hay incertidumbre y peligro. Se pintaba un escenario apocalíptico donde todas las conquistas sociales se perderían, donde el Estado desaparecería y donde la gente quedaría completamente desamparada. Era una estrategia para paralizar a la sociedad, para que el miedo al cambio fuera más fuerte que el hartazgo con el presente. Cualquier propuesta de reforma profunda era automáticamente descalificada como una locura o un experimento peligroso. La campaña electoral de 2023 fue el clímax de esta estrategia del miedo. Se dijo que si ganaba Milei, se iban a privatizar la salud y la educación pública, que se eliminarían las jubilaciones, que el boleto de colectivo costaría una fortuna y que la gente tendría que vender sus órganos para sobrevivir. Se usaron todos los recursos del Estado para difundir este mensaje y asustar a la población. El salto al vacío era la imagen que querían instalar en la mente de cada votante indeciso. Y sin embargo, una mayoría de los argentinos decidió saltar. ¿Y qué se encontraron al otro lado? Pues no el abismo que les habían prometido, sino el comienzo de un camino difícil, sí, pero con un rumbo claro. En lugar del caos, lo que hemos visto es un gobierno que, con una determinación férrea, está tratando de ordenar las cuentas, bajar la inflación y sentar las bases para un crecimiento futuro. En lugar de la disolución, vemos un Estado que se está redefiniendo, más pequeño, pero más enfocado en sus funciones esenciales. Lejos del apocalipsis, lo que está emergiendo es una nueva sensación de oportunidad. La estabilidad macroeconómica empieza a generar un horizonte de previsibilidad para la inversión y la creación de empleo. La desregulación abre puertas a nuevos emprendimientos. La gente, a pesar de las dificultades del ajuste, mantiene la esperanza porque percibe que este sacrificio tiene un objetivo: salir de décadas de decadencia y construir un país normal. El salto al vacío se está revelando como un salto hacia la esperanza, demostrando que el miedo era, en gran medida, una herramienta para mantener el poder. Y llegamos al último mito, pero no por ello el menos importante. Este es quizás el más sensible de todos. La acusación de represor ha sido una constante histórica contra cualquier gobierno no peronista. Se buscaba asociar cualquier intento de mantener el orden público con las épocas más oscuras de la historia argentina. La idea era que solo el peronismo podía manejar la conflictividad social con diálogo, aunque a menudo ese diálogo implicara ceder a la extorsión, mientras que cualquier otro gobierno recurriría inevitablemente a la mano dura, a la policía y a la represión de la protesta social. Este mito tenía un objetivo claro: quitarle legitimidad al Estado para hacer cumplir la ley. Cada vez que había un piquete que cortaba una avenida, una toma de un edificio público o una manifestación violenta, la narrativa era que el gobierno debía ser tolerante y no reprimir. Si el gobierno actuaba para restablecer el orden, inmediatamente se lo acusaba de violar los derechos humanos y de tener una vocación autoritaria. Esto creaba una situación de parálisis en la que la calle era tierra de nadie, y la ley del más fuerte se imponía sobre los derechos del resto de los ciudadanos. Con la llegada de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un discurso muy firme sobre la necesidad de restablecer el orden, las alarmas de los defensores de este mito sonaron más fuerte que nunca. Se vaticinó un baño de sangre, una cacería de manifestantes y el fin de las libertades públicas. La implementación del protocolo antipiquetes fue vista como la confirmación de todos estos temores. Vuelve la represión, titularon algunos, esperando la primera imagen de violencia policial para validar su profecía. ¿Y qué ha pasado en la práctica? El gobierno ha aplicado el protocolo con una mezcla de firmeza y profesionalismo. Se ha garantizado el derecho a la protesta, pero sin permitir el corte total de las vías de circulación. Se ha dejado claro que manifestar es un derecho, pero impedir que los demás puedan ir a trabajar,
a estudiar o a un hospital, no lo es. Las fuerzas de seguridad han actuado para liberar las calles, pero siempre dentro de un marco de legalidad y con un uso proporcional de la fuerza, evitando las imágenes de caos y represión indiscriminada que muchos esperaban. Lo más notable es que este enfoque ha contado con un altísimo nivel de apoyo social. La mayoría de la gente, cansada de vivir de rehén de los piquetes, ha respaldado la decisión del gobierno de hacer cumplir la ley. Se ha demostrado que orden y libertad no son conceptos opuestos, sino complementarios. Se puede mantener el orden público respetando los derechos humanos y las instituciones democráticas. El mito del gobierno represor se cae cuando la gente ve que lo que se está reprimiendo no es al pueblo, sino al delito y a la prepotencia de unos pocos que se creían dueños del espacio público. Y ahí lo tienen. 10 mitos, 10 relatos que nos contaron durante años y que hoy, a la luz de los hechos, se están desmoronando uno por uno. Desde la supuesta invencibilidad electoral hasta el fantasma de la ingobernabilidad, pasando por los dogmas económicos del déficit y la emisión, hemos visto cómo muchas de las verdades que dábamos por sentadas en Argentina están siendo desafiadas por una nueva realidad. Esto no es una opinión, no es un deseo, es una descripción de lo que está pasando. El país está en medio de un cambio de paradigma profundo, un reseteo cultural y político cuyas consecuencias finales todavía no podemos dimensionar del todo. Lo que sí podemos afirmar es que se ha abierto una puerta. La puerta a la posibilidad de pensar una Argentina diferente. Una Argentina donde el mérito valga más que el contacto, donde el trabajo pague mejor que un plan, donde la ley se aplique para todos por igual, y donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés. El camino es difícil. Nadie dijo que sería fácil. El ajuste duele, y los desafíos son enormes. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay un rumbo, hay un plan, y sobre todo, hay una esperanza renovada en que el esfuerzo de hoy puede significar un futuro mejor para nuestros hijos. Queda mucho por delante, por supuesto. Esto es solo el comienzo. Pero ver caer estos mitos nos demuestra que el cambio es posible, que no estábamos condenados a repetir los mismos errores para siempre. La historia no está escrita en piedra y somos nosotros, cada día, los que la escribimos con nuestras decisiones. Es todo por hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes, si se les ocurre algún otro mito que se haya caído o si no están de acuerdo con alguno de los que mencionamos. El debate, siempre con respeto, nos enriquece a todos. Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.